Muy buenas tardes a todos y a todas, a los que se acaban de incorporar. Bienvenidos a esta jornada en el marco de la celebración de este quinto festival La Mujer en las Letras. Continuamos con esta fiesta de la palabra, con esta fiesta de empoderamiento de la literatura. Y ahora viene el turno para un ponente, además tengo muchísimo cariño, es Tomás Sánchez Rubio. Voy a leer su biografía porque me apetece mucho que lo conozcan y vean la calidad de persona que es Tomás. Que te agradezco de antemano por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Mil gracias a ti, no podía faltar. Pues voy a leer tu biografía porque lo dicho, ¿no? Pues Tomás Sánchez Rubio nació en Sevilla un 13 de diciembre de 1964. Él es licenciado en Filología Clásica, también en Geografía e Historia y licenciado además en Ciencias Políticas. Actualmente imparte clases de latín y griego en un instituto de enseñanza de su ciudad, Sevilla. Miembro del Centro Andaluz de las Letras, el CAL, miembro de la Asociación Colegial de Escritores ACE en Andalucía, miembro de la Asociación Literaria Cuadernos de Roldán de Sevilla. Es director y conductor del programa cultural de radio La Estantería, en Radio Proverso. Tiene publicados los poemarios Vivir sin tregua, Árboles de Esperanza, Llegó el ayer y Días de Redención, así como el libro de microrrelatos Retazos y el libro de relatos Unas cuantas hojas tristes, que os recomiendo especialmente. También es coautor del libro de relatos 100.000 gotas de lluvia. Muchas gotas, ¿eh? Yo quiero pedir un fuerte aplauso para Tomás Sánchez Rubio porque él nos va... Muchísimas gracias. Pues Tomás nos va a hablar su ponencia. Me parecía vital que estuviera en esta jornada dentro de este festival de la mujer en las letras, porque es un tema que como docente, al igual que nuestra última ponente, Yolanda, va a tratar el tema de la importancia, de lo necesario, de lo urgente que es rescatar esas mujeres de las que hablaba también esta mañana Estefanía Cabello y llevarla a la juventud, a las aulas especialmente. Pues Tomás, muchísimas gracias por sumarte a este festival. Los micrófonos son tuyos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras por estar aquí esta tarde. Quiero darles las gracias a la organización de esta jornada, de este quinto Festival Internacional La Mujer en las Letras, a los organizadores y patrocinadores y por supuesto unas gracias muy especiales a mi querida amiga María Piñas, que tiene un lugar no solo allí en Sevilla y en mi corazón, sino también en el corazón de muchas personas, la verdad. Y bueno, ya sabéis que ella es especialista en aunar voluntades para causas que verdaderamente valen la pena, como esta. Y desde ese punto de vista, pues es un honor para mí y un privilegio estar aquí presente. Pues efectivamente yo quería hablaros un poco, ¿no? Ya lo dice el título de la ponencia, sobre la necesaria incorporación de mujeres escritoras en los currículos escolares, un ejercicio de reparación literaria. Y ese subtítulo de la reparación literaria pues lo considero fundamental. Yo quiero que mi charla parta desde un doble punto de vista. Tiene un doble punto de partida. Ese punto de partida es la experiencia personal. Entonces yo quiero exponeros pues, una serie de ideas que parten de mi experiencia en el ámbito académico, primero como alumno de bachillerato, aunque hace ya muchos años, entonces no había ni niños siquiera con los que jugar, cuando yo estaba en el bus, ¿no? Pero desde el punto de vista primero como estudiante y después como docente, la evolución que ha habido en los currículos literarios, que afortunadamente pues no tiene nada que ver, digamos, las autoras que se ven actualmente con las que se veían a lo mejor cuando yo estaba en el instituto, y por supuesto más autoras de las que estudié en la carrera de filología, ¿no? Pues desde mi punto de... O sea, en primer lugar quería expresaros eso, ¿no? Mi experiencia como docente, o sea, en el estudio de esas mujeres que estaban presentes en los currículos escolares y cómo se ha dado esa evolución.
Como ya sabéis, adelantando un poquito lo que voy a decir más adelante, como ya sabéis, pues bueno, desde el punto de vista de los temarios, de las asignaturas, que son las que yo imparto actualmente de latín y griego, pues entonces hace ya pues los años que sean necesarios, que pues la autora que sobresalía y casi la única autora clásica que se estudiaba era Safo de Lesbos. O sea, la única mujer de la que yo tenía conocimiento cuando era un muchacho, no solo ya estudiante de latín y de griego, de UP y de COU, era Safo, sino también más adelante. O sea, cuando entré en la carrera era la mujer que nos llegaba. O sea, la tradición clásica femenina estaba representada solamente por esta mujer. En el caso de la literatura, de literatura española, pues bueno, la presencia de las mujeres era puramente anecdótica. O sea, ahí teníamos, por ejemplo, pues a Santa Teresa de Jesús, o sea, una escritora maravillosa desde mi punto de vista, pero que se daba, bueno, con la ascética y la mística, junto a Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, se daban pues en el Renacimiento, la mística y ascética del Renacimiento. Y posteriormente de ahí dábamos un salto al siglo XIX con Rosalía de Castro, ¿vale? Siempre consideraba como una escritora postromántica, algo desde mi punto de vista ciertamente discutible, pero bueno, ahí estaban a las orillas del Sar, por ejemplo, ¿no? Los cantares gallegos, etcétera, y en todo caso, dentro del 19, pues veíamos algo de Cecilia Boldefaber, ¿no? Fernán Caballero, de la que la verdad actualmente no se habla demasiado. Entonces sí, hace años yo creo que por esa carga de costumbrismo que tenía esta grandísima autora, ¿no? Pues yo creo que acorde a aquellos tiempos, pues entonces se le prestaba una cierta atención. El caso es que la presencia de estas autoras, ¿no? En el ámbito académico, pues yo diría que era una presencia puramente anecdótica, casi anecdótica, ¿no? Después, el otro punto de vista del que yo querría hablar sería el punto de vista dentro del ámbito de la creación literaria. O sea, como vicepresidente hasta hace poco de una asociación literaria en Sevilla, no decana como es Noche de Baratillo, he tenido la oportunidad, ¿no? Como persona que pertenece a varias asociaciones literarias, pues he tenido la oportunidad de ser prologuista, ¿no? Creo que en los últimos 6 años he prologado unos 35 libros, ¿no? Y aparte pues he hecho las respectivas presentaciones, ¿no? En espacios literarios, ¿no? Y después, por otra parte, pues mi programa La Estantería, pues a mí me ha interesado siempre pues llevar tanto a hombres como mujeres pues que tuvieran algo que decir en el mundo de las letras, ¿no? Tanto de Andalucía como de fuera de ella. Pues entonces, desde ese punto de vista del ámbito literario, pues hombre, yo lo que tengo que decir es que frente a una presencia notable de escritoras mujeres, como todos sabéis, pues sin embargo hay una falta de valoración de la mujer como fuente. Mirad, yo creo que como mejor se ven las cosas es con el ejemplo. No hace demasiado tiempo presenté, y esto que os voy a decir, pues se va a repetir, se ha repetido varias veces. Tuve la oportunidad de presentar el libro de una querida amiga, ¿no? Allí en Sevilla, en un espacio literario, y verdaderamente es una escritora que cuenta con toda mi admiración, como otras personas, hombres y mujeres, a los que he tenido la oportunidad de presentar. Y entonces, a mí siempre, tanto en mi programa de radio, cuando estoy en charlas y en foros literarios, a mí me gusta preguntarle a los creadores. Hay 2 cosas que a mí me gusta preguntar. La primera, ¿por qué empezaron a escribir? ¿En qué momento de su vida empezaron a escribir? ¿Por qué? Y la otra es los modelos. Entonces, a esta autora, que os la pongo como ejemplo, pero que la experiencia se repite en el tiempo, pues le pregunté cuáles fueron sus modelos. Y a pesar de sus estudios, pues sin embargo, claro, los modelos como escritores solo eran hombres. Entonces, estaba allí presente otra amiga y entonces le dijo, bueno, ¿y no leían mujeres?
y mujeres escritoras a lo largo de la historia, porque estamos hablando de un tiempo más bien pasado, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muchísima y muy valiosa, como todos sabéis, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no han recibido el suficiente reconocimiento. Entonces, uno ama lo que conoce, sencillamente. O sea, si resulta que estas escritoras no aparecen en los temarios de literatura o no aparecían, y muchas de ellas siguen sin aparecer, ¿vale? Pues entonces resulta que no va a tener personas que la conozcan, hombres y mujeres, personas que conozcan y reconozcan su obra y que de una vez puedan decir, no, mi modelo es esta, mi modelo es Olimpia Cobo, mi modelo es, en fin, la verdad una pléyade de buenas autoras que existen de habla hispana. Por supuesto, yo me voy a remitir a los casos de escritores y escritoras de habla hispana, ¿no? Bueno, empezando por esa experiencia del ámbito académico, de los dos ámbitos que os he dicho que voy a hablar, ¿no? Voy a intentar hablaros, pues, empezando por el ámbito académico, pues primero a mí me gustaría, pues centrándome en las asignaturas de lengua castellana y literatura, ¿no? Pues bueno, empezar por, a grandes rasgos, el temario, qué lugar ocupa la literatura en el temario general, pues de la asignatura lengua castellana y literatura en los institutos, ¿no? Posiblemente os hayan hablado, o si no, aquí hay personas con mucha más experiencia que yo en los institutos, como puede ser el caso de Yolanda, y entonces les sonará esto, ¿no? Bueno, primero de la ESO, segundo de la ESO son nociones generales sobre la literatura. Ojo, que es la parte de literatura de estas asignaturas, que después tiene una parte de lengua, ¿no? Pues bueno, teoría de la literatura, los géneros literarios, los tipos de textos, como sabéis, ¿no? Digamos, las figuras de pensamiento, la figura literaria, todo eso, ¿no? Y ya es en tercero de la ESO donde se empieza a estudiar época medieval, Renacimiento, Barroco y siglo XVIII, que unos lo dan a final de tercero, otros a principio de cuarto, ¿vale? Y cuarto, pues queda circunscrito a los siglos XIX y XX en literatura española. En primer y segundo bachillerato, digamos que reflejan pues el mismo sistema de temas, ¿no? O sea, el mismo temario. El mismo temario, es decir, primero bachillerato se corresponde con tercero de la ESO, pero con más profundidad, y cuarto de la ESO se corresponde con segundo. Bueno, y ahora vamos a lo que nos interesa. Mujeres que se estudian en estos, digamos, en estos temas dedicados a la literatura en general. Bueno, pues nos encontramos que de los siglos XV al XVI, sobre todo vemos, dependiendo muchas veces del docente, del profesor, ¿no?, que sean más o menos autoras, porque bueno, yo pongo aquí dos autoras que bueno, una de ellas seguro que se da, la otra lo ideal sería que se viera, ¿vale? Y entonces bueno, pues nos encontramos a dos mujeres impresionantes como son Florencia del Pinar y Santa Teresa. Florencia del Pinar es una autora que ya aparece en los cancioneros medievales, fue dama de la corte de Isabel I de Castilla, y entonces pues es una mujer, digamos, sobresaliente, se conservan bastante testimonios de ella. De Santa Teresa de Jesús, ¿qué decir? Ahora precisamente pues el 4 de octubre se va a cumplir el aniversario de su muerte en Alba de Tormes, ¿no?, 1582. Y bueno, de esta mujer sobre todo se estudia su poesía, más que su obra en prosa, ¿no? Todos recuerdan este poema de nada te turbe, nada te espante, ¿no?, tan maravilloso. En fin, es una mística, una representante de la mística del Renacimiento. Pasamos al 17, ¿qué decir de Sor Juana Inés de la Cruz? O sea, para mí es una persona, pues, en fin, superior, sencillamente, ¿no? O sea, con una capacidad de trabajo tremenda, nos sirve para ver un poco la literatura también novohispana, ¿no?, del territorio del actual México. Y después, pues, María de Zayas, ¿no?,
que es una narradora sobre todo de novela amorosa, y de la cual Lope de Vega, con lo machista que era este hombre, pues decía que era una persona impresionante. O sea, se ganó todo el respeto de este hombre, ¿no? O sea, la llama literalmente genio raro y único. O sea, él dice, para que Lope de Vega dijera de una mujer que era un genio raro y único, tenía que ser algo fuera de lo normal. Ya después, en el siglo XIX, sigue Rosalía de Castro, por supuesto, con un puesto muy merecido, con sus folias novas, Las orillas del Sar, sus cantares gallegos, y ya después Emilia Pardo Bazán, pues que también una persona que no se ha caído de los temarios, pero bueno, al fin y al cabo, sobre todo se estudia sobre insolación, pero fijaos, ¿no?, que digamos que Santa Teresa, Sor Juana no, Santa Teresa, Rosalía y Emilia Pardo estaban, digamos, ya hace muchos años en los temarios. Las incorporaciones de escritoras, vamos a decir, antiguas, es muy leve, ¿no? Son pocas. Ya después nos llega los siglos XX y XXI y por supuesto, pues ahí efectivamente, afortunadamente, ¿no?, pues tenemos a muchas autoras. O sea, en la época se da una gran eclosión del estudio de autoras, empezando por las Sin Sombrero, ya sabéis que se corresponden con la generación del 27, ¿no?, que tiene personas en todas las artes, como por ejemplo en la pintura, pues la gran Maruja Mayo, o Rosario de Velasco, pues cuya exposición, ¿no?, pues vino no hace mucho en Madrid, en el espacio de Santa Sofía, ¿no?, en la galería, ahí, Santa Sofía, hijo, ¿en qué estaría pensando? En el Museo de Reina Sofía, Reina Sofía, no me he ido a Bulgaria, Y bueno, y ya después, pues bueno, ahí tenemos Teresa León, María Zambrano, Josefina de la Torre. Aparte de eso, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet con su novela Nada, Premio Nadal. Ya después otras grandes narradoras como pueden ser Almudena Grande, Elvira Lindo, Rosa Montero, poetas como Blanca Andreu, una poeta posnovísima, o Ángela Figuera, representante de la poesía desarraigada, Ada Sala, Aurora Luque, Amalia Bautista, como dramaturga Amalia Morales, Ángeles Calider, pero aquí nos encontramos con que efectivamente estas figuras femeninas están en los libros de texto. Otra cosa es que el profesorado, pues, digamos que le preste atención, las dé, porque en fin, no van a entrar a lo mejor en la selectividad, en la prueba de acceso a la universidad, o no tenemos tiempo para darla, y entonces nos encontramos que unas mujeres increíbles, como puede ser a lo mejor la dramaturga Ángeles Calider, pues se acabe sin saber nada de ella, y acabemos el bachillerato sin conocer nada de ella, ¿no? Si nos vamos, o sea, ¿qué echaría yo de menos? ¿Qué echaría yo de menos desde mi punto de vista? Pues ahí hay una serie de autoras. Podemos a lo mejor sentirnos identificados con esta pequeña lista, ¿vale? Con esta pequeña lista, pero es una leve muestra de mujeres que verdaderamente merecen ser modelos para estudiantes, pero también para escritores y escritoras, y sin embargo, pues no la tenemos. Demasiado que bueno, que hay estudios, después voy a hablar de una serie de proyectos, ¿no?, que están revalorizando la obra de estas mujeres. Tenemos, por ejemplo, a Amparo Dávila, que es una escritora mexicana, autora de Tiempos de Destrucción, a la que le dediqué un artículo ya hace años, y que verdaderamente os la recomiendo por esos relatos. Ella sobre todo escribe relatos cortos, metafóricos, pero metafóricos acerca de la situación de la mujer.
de la situación de la mujer en la época a la que ella pertenecía. Ella murió en el 2020, pero empieza a escribir en los años 50, ¿no? Tenemos a Teresa de la Parra, que precisamente Teresa de la Parra, pues también ahora se va a cumplir aniversario de su nacimiento, de su muerte en 1936, ¿vale? Ella murió el 5 de octubre de 1936, había nacido 46 años antes, y entonces Teresa Parra es una escritora venezolana, aunque nació en París circunstancialmente, pero fue una escritora venezolana, y bueno, tiene 2 novelas, como son Ifigenia y La memoria de Mamá Blanca, ¿vale? Que son precisamente, pues, yo diría que un retrato descarnado de la situación de la mujer. Porque Ifigenia, desde el punto de vista clásico, ¿quién es Ifigenia? Ifigenia es una mujer que es sacrificada, o sea, es la hija de Agamenón y de Clitemnestra. Y entonces Agamenón, en cierto modo, agravia a la diosa Diana, y la diosa Diana le pide que para ganar la guerra de Troya tiene que matar a su propia hija, sacrificar a su propia hija. Y entonces es toda una metáfora del sacrificio que era para muchas mujeres sencillamente el matrimonio a mediados del siglo XX, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que vale la pena conocer la obra de esta mujer. Después tenemos a Elena Fortún, la creadora de Celia, de ese personaje, ¿no?, tan simpático literario. No aparece en los libros de texto. Yo creo que hay una serie de razones que avalan su presencia, ¿no?, en los currículos escolares. Y después, por supuesto, pues nuestra querida Gloria Fuerte, que en verdad no aparece, no se estudia. O sea, cuando... Lo tratan como literatura infantil, cuando Gloria Fuerte tiene una poesía social magnífica. Es que, exactamente. Y yo sí, por ejemplo, yo soy de la primera de la ESO, cuando, ¿sabes?, que hablamos de los géneros, sí. Uy, coges texto. Y cuando le hablan de la poesía, claro, a ellos, ya sabes, a ellos les parece muy lejano, y yo le he puesto poemas de Gloria Fuerte, más infantiles y también poemas sociales, y le ha gustado, ¿no? Es que hay una serie de prejuicios, ¿no? Después voy a hablar vamos, en un momento, ¿no?, las causas de este olvido de estas mujeres, ¿no? ¿Qué causas podemos expresar? Hombre, de Gloria Fuerte, yo no sé, yo creo que todavía hay personas que la identifican con el antiguo régimen, o sea, con la dictadura de General Franco. Y entonces, evidentemente, yo creo que esa es una visión muy simplista de la obra y de la vida de esta mujer. O sea, porque ya sabéis que desde el punto de vista sexual también fue una pionera en los derechos de la mujer, ¿no? Y bueno, y ya después, si nos vamos pues a otras autoras, pues tienen ustedes a Balada, por ejemplo, ¿no?, la hija de Muhammad III, ¿no?, nunca suficientemente reconocida. Y si seguimos con las escritoras hispanoárabes, pues tenemos a Hafsa bin Rakunilla, que también es poeta amoroso, y verdaderamente por aquí tengo unos versos de ella que serían ideales para terminar la exposición, ¿no? Para que vean ustedes qué tipo de poetas nos estamos perdiendo. Al final no dejan de ser poetas españolas o hispanohablantes. Yo añadiría sencillamente a una persona que he hecho referencia, que fue profesora de la Escuela de Magisterio aquí en Córdoba, había nacido en Sevilla, y es Olimpia Cobos. Olimpia Cobos fue hermana de Amantina Cobos, una artista plástica, y entonces esta mujer fue profesora de la Escuela Normal de Córdoba, y bueno, y una defensora del derecho de las mujeres a la educación. Y sobre todo en la cuestión de ensayo, aunque escribía sobre todo artículos periodísticos, ¿vale?, pero en la materia del ensayo yo pienso que debe ser recordada. Ojo, esto sería una pequeña muestra de mujeres que yo echaría de menos. Pero la idea, vamos a decir que la idea principal de esto, lo que yo quisiera dejar claro, no a vosotros, que conocéis cuál es el tema, sino al resto de la sociedad. Vamos a ver. O sea, que hay mujeres dignas de ser ejemplos en la literatura.
no solo en el campo de la literatura, sino en el campo de la acción política, de la acción pedagógica, ¿eh? y que todavía pues no tienen el lugar que merecen. Si nos vamos dentro del ámbito académico, pues a las escritoras clásicas, considerando escritoras clásicas, pues aquellas mujeres que escriben pues desde el 3 a.C. al 1 después de Cristo, con lo cual encerramos ahí o encuadramos ahí a escritoras griegas y romanas, lo digo porque sobre todo son las asignaturas que trato, pues todavía nos hemos quedado en Safo. O sea, todavía cuando uno estudia en los temarios de literatura, en primero de bachillerato, en segundo de bachillerato, cuando uno estudia la literatura clásica, pues la única mujer sigue siendo Safo, Safo de Lesbos, perteneciente a la lírica monódica junto a otros poetas como Alceo, Anacreonte o Íbico, ¿vale? Y ya está. Ya después viene el tema de la risita con Lesbos, tal y cual, que parece que muchas veces los historiadores dan la sensación de ser personas, historiadores de literatura dan la sensación, yo no sé, de ser personas un poco reprimidas, ¿no? Que lo que buscan es los escarceos amorosos, fuera de lo común, y los detalles cabrosos en la historia de la literatura, ¿no? Pues miren ustedes, frente a Safo, en los últimos años, antes de darle una lista de escritoras clásicas que merecen la pena ser conocidas y cuyas obras se conservan más o menos, pues por ejemplo, a estas alturas, pues hombre, Eneduana no es una escritora, vamos a decir, clásica, es una escritora sumeria del siglo XXIII a.C., que conocemos lo que ha escrito, lo que escribió, pues era hija del rey Sargón I de Akkad, y entonces resulta que conocemos lo que ha escrito porque se conservan las tablillas en lenguaje cuneiforme. Pero oye, que no se lo pierdan, que es la primera escritora mujer en la historia. Y hay quien la considera el primer escritor de la historia. Porque sencillamente otras obras, por ejemplo, egipcias o sumerias, es que no se conocen los escritores. No sabemos si eran hombres o mujeres. Suponemos que son hombres, pero es que de esta mujer tenemos su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién ha escuchado hablar de Eneduana? Porque yo sinceramente escuché hablar de ella hace poco, O sea, es que, bueno, pues ya sabéis, porque además os digo una cosa, hay bastante escrito sobre ella, Ya hay bastante escrito sobre esta mujer, ¿no? Se considera la poeta más antigua conocida, sacerdotisa, y que vivió, se ha descubierto la fecha, del 2285 al 2250. Y os adelanto, no tenemos mucho tiempo, os adelanto que lo que escribe vale realmente la pena, porque son poemas. O sea, no son a lo mejor, no es una escritura, digamos, de registro económico, como las escrituras de los palacios de Creta, ¿no? Bueno, pues después de esta aduana que merece ser conocida y reconocida, pues ahí tienen ustedes el nombre de una serie de escritoras clásicas que están siendo revalorizadas en los trabajos, sobre todo de dos investigadores. Uno de ellos es una persona que seguro que le suena a muchos de vosotros, que es Irene Vallejo, es la autora de El infinito en un junco, ¿vale? Que es una persona que se está preocupando de revalorizar estas autoras, y después también pues un profesor que se llama Arístides Mínguez, autor del Juicio de París y otras obras adaptadas a los más jóvenes, ¿vale? Pero que también está haciendo trabajos importantes sobre estas autoras. No me voy a detener mucho en ella, simplemente os digo que Damo era sencillamente la hija de Pitágoras, era la hija del filósofo Pitágoras,
Y entonces pues resulta que está adscrita a la escuela filosófica pitagórica, ¿de acuerdo? Ya después Melino, famosa por una oda que se conserva completa, dedicada a la diosa Roma. Después Édile, por ejemplo, famosa por un poema elegíaco llamado Escila, que influye, por ejemplo, en autores clásicos como Ovidio. O sea, está clara su influencia en la metamorfosis de Ovidio, ¿no? Gnóside de Locri escribe epigramas y epitafios. Praxila de Sición sobresale porque es de las mujeres de la que más obras tenemos, más testimonio tenemos. Ella escribe himnos, escribe escolio y ditirambo. Los ditirambo eran canciones dedicadas a los banquetes, que se cantaban en los banquetes, ¿no? Con ese tema también. Y aparte fue inventora dentro de la métrica, ¿no? Fue inventora de un método nuevo que era el llamado praxilio, ¿de acuerdo? O sea, fijaos entonces, pues, si no mereciera la pena, ¿no?, que esos alumnos de bachillerato, incluso en la universidad estudiarán, bueno, si a lo mejor resulta que un profesor o una profesora pues le está dedicando la tesis a alguna de estas personas, pero lo valioso que sería que los alumnos de bachillerato vieran que los grandes escritores de la antigüedad clásica, a la que todos admiramos y gracias a los cuales yo personalmente hice mi carrera de filología clásica primero, pues hombre, que aparte de esos autores maravillosos y admirables todos, pues que también había mujeres que hacían lo mismo y que eran mujeres que en muchas ocasiones eran fuentes de esos autores, ¿de acuerdo? En cuanto a las causas, ¿por qué las causas de este olvido? Bueno, desde el punto de vista clásico, nosotros podemos pensar que, bueno, que sencillamente en esa transmisión de la Edad Media, que fue una criba, ¿no?, hacia lo que sería el futuro de obras clásicas, pues, digamos, la obra de las mujeres, pues, quedaba relegada al olvido, sencillamente por un prejuicio, podemos decir, religioso. O sea, en la Edad Media se considera que eran mujeres libertinas. ¿Por qué, sin embargo, pasa Safo? Bueno, pues Safo se tenía muchas noticias de ella, o sea, había infinitas referencias a Safo, y a lo mejor resulta que de estas mujeres también existían referencias, pero se habían perdido, sencillamente. O sea, a nosotros ha llegado, del mundo clásico, ha llegado una pequeña parte de la literatura. Hay hombres y mujeres que escribieron de los que no sabemos nada, porque no ha llegado ninguna referencia, o sencillamente solo ha llegado su nombre. Les digo una cosa como curiosidad. Se está estudiando en los últimos años, pues la literatura de las maldiciones. Yo no sé si les suenan a ustedes las tabelas de Fictionum, que es una cosa así como el vudú, pero en época griega y romana. Si le queríais hacer daño a alguien, pues pintáis su figura en una tablilla de arcilla y le ponéis lo que quiere que le pase. Y lo enterráis en un cruce de camino, en una encrucijada, ¿no? Bueno, pues yo no sé si daría resultado, pero se han encontrado de tablillas de estas lo más grande. Bueno, pues miren ustedes, los estudiosos, las personas que se dedican a estas investigaciones, sobre todo alemanes, están viendo por las características de lo que hay escrito que la mayoría eran mujeres. Hombre, vamos a decir que quizá no sea una literatura, pero vamos, una literatura a lo mejor como la que nosotros podemos considerar literatura de calidad, pero que las mujeres escribían, y hacían su vida y luchaban. Lo que pasa que, por desgracia, pues sus actividades pues han quedado oscurecidas, ¿no? En la lengua castellana y literatura, en esas autoras que hemos visto antes, ¿por qué han sido olvidadas? Bueno, por una parte, la vinculación de la mujer con la Iglesia.
Ahí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, pero aparte de ellas dos y de Teresa de Jesús, tenemos a Ana de Jesús, por ejemplo, y tenemos una lista interminable de mujeres que escribían, pero eran monjas. Pero díganme ustedes, ¿por qué esa identificación? O sea, ahora venimos nosotros con nuestros prejuicios de que como era una mujer religiosa, no valía la pena leerla. Pero miren ustedes, ¿por qué se metieron estas mujeres religiosas? Para poder tener cultura. Que era Sor Juana Inés de la Cruz se bebía la biblioteca que tenía en su casa. Y esta mujer que dijo, dice, oye, yo como ama de casa, si me caso, yo no llego a escribir ni a aprender nada, me tengo que entrar en la iglesia. O sea que la mujer encontraba en la iglesia precisamente una vía de escape, una forma de cultivarse y ser independiente. Yo voy a unir mi vida a un mendrugo de estos, ¿eh? O sea, imagínense ustedes los terratenientes, ¿no? En la Nueva España, en México, por ejemplo. O sea, me voy a unir mi vida a este mendrugo que no me va a enseñar nada y que me va a limitar en todo. Prefiero quedarme de monja, ¿vale? Otras causas. Bueno, pues sencillamente la mujer que escribía muchas veces era porque su clase social se lo podía permitir. O sea, era el caso, por ejemplo, de Emilia Pardo Bazán o de Elena Fortún con Celia. O sea, sencillamente la realidad era así. O sea, Emilia Pardo Bazán escribía muy bien, pero escribía cuando le parecía, porque no tenía la necesidad de su novio, a lo mejor Benito Pérez Galdós. Ya saben ustedes las anécdotas que se cuentan de ellos dos. Y bueno, Benito Pérez Galdós, bueno, pues era un hombre que subsistía escribiendo y escribía churros, ¿vale? Ella pues no tenía esa necesidad, ¿eh? O sea que muchas veces el desahogo económico pues hace que nosotros podamos dedicarnos a lo que nos gusta, ¿vale? Y ya después otra causa, bueno, hija, pues digamos la falta de estudios superiores, el no poder llevar a cabo estudios superiores. ¿Cuántas veces de las personas que estamos aquí en este salón, en este foro tan interesante, cuántas veces hemos oído que el magisterio, la educación infantil iba para las mujeres? O sea, otro estudio que no fueran magisterio o educación infantil estaba mal visto. O sea, fue muy tarde cuando las mujeres entraron en la medicina, en la farmacia, como estudios, como carreras, ¿no? O sea, eran personas que, bueno, ya saben ustedes que el magisterio se consideraban unos estudios de segunda clase, o de tercera clase, ¿no? Olimpia Cobo se vio, digamos, obligada a ganarse el respeto de los demás como articulista de prensa, que tampoco era un oficio de importancia en su tiempo, pero era la forma de ella desarrollar y ella escribir, ¿de acuerdo? Y ella escribir. Y bueno, después de esto, pues nada, quedaría hablar sobre mi experiencia en el ámbito de la creación literaria, pero yo creo que con lo que he dicho antes, con el ejemplo que le he puesto de antes, pues yo creo que esto queda suficientemente explicado, cómo pues hay muchísimos hombres y muchísimas mujeres que escriben, que pertenecen a tertulias literarias, y sin embargo los modelos, ya aparte de la calidad de cada uno, pero tanto mujeres de calidad, de mayor calidad literaria como de menor, al igual que hay hombres de mayor calidad literaria o menor. Otra cosa sería hablar de qué entendemos nosotros por calidad literaria, esa sería otra cosa, ¿no? Pero el caso es que las mujeres escritoras no tienen modelo, son incapaces de decir, oye, no, a mí me influyó Carmen Laforet. ¿Quién ha leído a Carmen Laforet? Nada. Si es que, claro, su personaje era víctima de la nada. Ni más ni menos que como el Jarama de Sánchez Ferlosio. ¿Qué hace Sánchez Ferlosio en el Jarama? Conversaciones insustanciales de un grupo de muchachos. Se ahoga uno de ellos. ¡Ay, qué pena! Ya está. Las conversaciones. Mañana me levanto a trabajar temprano. Tengo que llegar a casa, mi madre me riñe. La nada. La nada. ¿De acuerdo? Entonces, esa nada llenaría
la obra de muchas mujeres escritoras actualmente, el conocer mejor a estas mujeres antiguas o modernas, ¿no? Y una cosa que yo quería decir es que, hombre, frente a unos modelos literarios que son pocos, que no hay mujeres, pues sí es cierto, hay una cosa que valoro por mi parte muchísimo, ¿no? Y es que en las escritoras mujeres, frente a lo mejor a la falta de modelos literarios, sí hay, y me emociono, por circunstancias personales, me emociona un poco decirlo, que hay grandes modelos vitales. O sea, muchas veces las mujeres hacen protagonistas de sus obras a sus madres, a sus abuelas, que no, por desgracia, no llegaron a nada por falta de oportunidad. Y yo pienso que bueno, otra razón más para luchar en este camino del conocimiento de las grandes escritoras, ¿no? Y ya, sencillamente, para terminar, deciros que hay una serie, vamos a ver, ya lo último que a mí me queda es daros las gracias, y bueno, y en estas gracias, ¿no?, pues deciros que hay una serie de proyectos que muchas de vosotras a lo mejor conocéis, proyectos para que salgan a la luz estas mujeres y que además formen parte de los currículos literarios. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Filología de Sevilla está el grupo de investigación Escritoras y Escrituras, que lleva funcionando bastantes años, y quien quiera saber algo de ella, pues ya le digo, poniendo en el buscador Escritoras y Escrituras, y verán ustedes pues que se estudia de forma seria a escritoras de todas las épocas. Después tenemos, por ejemplo, también la asociación El Legado de las Mujeres, ¿vale?, que específicamente está formado por escritores, escritoras y docentes de toda España que luchan a través de sus mapas. No sé si os suenan los mapas de andaluzas olvidadas, de sevillanas olvidadas, luchan a través de sus mapas por poner en valor a escritoras desconocidas, ¿no? A eso, pues, por ejemplo, si yo os tuviera que recomendar un libro de no hace mucho tiempo, dedicado precisamente a poner en valor a mujeres de todas las épocas, ¿no?, pues sería Voces perdidas, voces olvidadas, de la editorial Proteo. Yo no he tenido nada que ver con ese libro. Está escrito por Maribel Castro y Roberto Martín, Matrimonio de Málaga, y precisamente pues ahí en ese libro tienen ustedes, sí, Proteo, se llama Voces perdidas, voces olvidadas, editorial Proteo de Málaga, exactamente. Exactamente. Muy bien, pues exactamente. Bueno, pues estas personas escribieron este libro, no es obra de ellos dos, cuidado, ellos dos son los coordinadores, sino que salió este libro de un ciclo que le dedicaron a la recuperación de la memoria de escritoras de habla hispana. Y ahí, pues, se divide en un montón de artículos, cada artículo está hecho por un escritor, una escritora, sobre otro de los olvidados. ¿De acuerdo? Y entonces, pues yo creo que hay otras iniciativas. Bueno, si nos vamos ya para poner en valor a la literatura moderna, pues por ejemplo el proyecto Grito de Mujer, por ejemplo, que ya sabéis que funciona desde el año 2011 en diversas ciudades y que funciona perfectamente gracias a mujeres precisamente como María, ¿no? Como María, pues que reivindican esa figura de la mujer. Y bueno, yo creo que nada más para terminar sencillamente, para terminar de una forma más o menos lírica, pues quisiera sencillamente leerle unos versos de una de estas escritoras hispanoárabes, precisamente hispanoárabe, que ha sido un poco olvidada, Hafsa bin Racunilla, que nos ha dejado estos versos tan increíbles, ¿no?, dedicados a su pareja.
Un visitante llega a tu casa, su cuello es de gacela, luna creciente sobre la noche, su mirada tiene el embrujo de Babilonia y la saliva de su boca es mejor que la de las hijas de la parra. Sus mejillas afrentan a la rosa y sus dientes confunden a las perlas. ¿Puede pasar con tu permiso o ha de irse por alguna circunstancia leve? Con esto yo creo que ya me dirán ustedes si merece la pena o no que se conozca a esta autora, por ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, merece la pena y merece la alegría, ¿no, mi alumna? Merece la alegría. Pues muchísimas gracias por tu ponencia, interesantísima. Yo estaba escuchando, tengo aquí algunos apuntes antes de darle la palabra al público, si tienen algo que opinar, algo que aportar a esta interesantísima ponencia de un ejercicio, ¿lo llamas tú? Podemos llamar ese de recuperación, pero creo que lo debemos, ¿no? De revalorización, se lo debemos a la historia. O de desagravio, sencillamente desagravio, que le debemos a estas mujeres, pues que tanto han luchado por hacerse un lugar, no por sobresalir en nada, sino hacerse un lugar en la vida, sencillamente, ¿no? Porque la vida también es creación, ¿no? Y entonces la verdad, pues yo creo que por lo menos nos sirva para tener claro eso, que existieron estas mujeres y nos faltan todavía muchas más por descubrir. A lo largo de todo el día, en lo que llevamos este quinto festival La Mujer en las Letras, aquí en este salón de Fundecor de la Universidad de Córdoba, habéis repetido varios nombres y está a la vista, está como Safo, como Rosalía de Castro, como Sor Juana Inés, como Santa Teresa. Son mujeres que, dentro de muchas otras, por supuesto, que nos han legado tanto y por eso arrancamos este festival con Estefanía Cabello, justamente hablando también de eso que le debemos, ¿no? De recordarlas, pero de revivirlas de verdad, de llevarlas a las aulas, a las juventudes, en los colegios también, a la sociedad en general. Y me quedo con tu última reflexión, que me pareció enternecedora y toca el alma. Esas mujeres que también escribían reivindicando todo lo que sus madres no pudieron. Exactamente. Me parece maravilloso, emotivo y necesario. Tomás, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por acompañarnos. Vienes desde Sevilla. Tomás, como dije antes, es un enamorado de la literatura, fascinado, además gran conocedor de la cultura griega también, clásica. Porque clásica y griega, que es lo que imparte, y nos ha encantado. Mujeres y nombres definitivamente para la historia, y ojalá que no solo queden en la historia, sino que lo llevemos a las aulas, que es lo que importa. Exactamente, que lo conozcamos. Que lo conozcamos todo y que la estudiemos, porque hay algunas que yo no he podido leer, ¿eh? La verdad, tengo también que confesarlo. No me da la vida para tanto, y yo digo, cada vez que tengo un evento de estos, ya que voy o que organice, que vaya, digo, Dios mío, yo quiero tener más horas en el día para poder disfrutar, y tomo nota y apuntes, y me compro los libros y digo, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque creo que además sería mi propio regalo, ¿no? Para mí misma, de yo nutrirme de tanto conocimiento de estas mujeres tan maravillosas. Exactamente. Y además yo pienso que me lo debo yo también como mujer, ya ¿no? veis lo que escriben, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que acotar? ¿La Sara, alguien quiere decir algo? Felicidades por la ponencia. No conocía algunas sí. Algunas igual que yo. No, yo he dado clases, pero poquito. Y han hecho un poquito, voy a tomar nota. Pues la verdad es maravilloso. De Racunilla, además, es tremendo. O sea, tenía claro que tenía que acabar con ella. Es que era un reflejo, además, muy importante, yo pienso, de toda tu ponencia. ¿Alguien más quiere acotar algo a la ponencia de Tomás Sánchez Rubio? Que sigamos en la lucha, ¿no? Muchísimas gracias. Y a quienes nos debemos, placer, pues despidamos con un fortísimo aplauso a Tomás Sánchez Rubio. Y yo a vosotros. Muchísimas gracias, Tomás, muchísimas gracias.